Saludos a todos los seguidores, seguidoras del programa Conversando del diario El Regional de Piura. Nuevamente juntos para comentar el acontecer de lo sucedido en el país en las últimas 24 horas. El 14 de octubre del año 2024 será de infausta recordación para la población peruana, pues la violencia llegó a una institución educativa. Los delincuentes buscaron al docente y le dispararon a quemarropa ante la mirada absorta de los alumnos. Vamos a comentar sobre el particular. El Congreso de la República anuncia un pleno para este miércoles y en él se estará discutiendo la ley del crimen organizado y el delito criminalidad sistemática que reemplaza al de terrorismo urbano que el Poder Ejecutivo intentaba que sea asumido como tal. También se indica que se estará modificando la norma del crimen organizado, la ley 32.108. Vamos a dar a conocer también sobre el particular. Se estará censurando a un ministro, al ministro de Economía, no al ministro del Interior, al ministro de Economía. Y el ministro del Interior estuvo en Trujillo, donde difundió lo que presuntamente son sus logros, pero le echó la culpa a los medios de comunicación que oscurecen lo que él ejecuta, lo que él realiza y los logros que obtiene. Y la encuesta Ipsos Perú reitera el nivel de desaprobación que tiene este gobierno. Los guarismos los vamos a dar a conocer con la finalidad que la población peruana está enterada de cuál es el sentir mayoritario de peruanos y peruanas. Este 14 de octubre es un día infausto, de ingrata recordación por su nivel de crueldad, por su sentido inhumano de algunos sujetos que actúan al margen de la ley y que no tienen ninguna contemplación en llegar a una institución educativa y quitarle la vida a un docente. En el distrito de Ate, el colegio Julio C. Tello, ocurrió este lamentable hecho. Los sicarios o los delincuentes llegaron, preguntaron por el docente, ingresaron muy campantes, lo ubicaron y le dispararon a quemarropa ante la mirada de los alumnos, alumnas. Esto nunca antes se ha visto. Es una situación ya incontrolable, exagerada y que demuestra los niveles de improvisación de este gobierno. El ministro de Educación, Morgan Quero, llegó al lugar para condolerse con los deudos, expresó su sentir, indicó que se estarán realizando todas las acciones para que este tipo de hechos no vuelvan a suceder. Nosotros nos preguntamos, ¿y dónde están los 15.000 efectivos de la Policía Nacional del Perú y de las Fuerzas Armadas que deberían estar justamente cautelando que en estas instituciones educativas por lo menos haya seguridad, pero no estaban? La población totalmente enardecida le dijo, queremos hechos, no palabras. Y en realidad para luchar contra la delincuencia se quiere hechos y no palabras. Escuchemos las declaraciones de Morgan Quero, quien visitó a la institución educativa. Del colegio Julio C. Tello, en donde en horas de la tarde se ha cometido un horrendo crimen en la puerta misma de este colegio en Ate Bitarte. Por eso estamos aquí para darle el pésame a la comunidad educativa, pero también a los familiares del profesor Julio César Pacheco, que lamentablemente ha sido asesinado en la puerta de este colegio. Venimos a decirle a la comunidad que nos vamos a mantener unidos, que vamos a redoblar esfuerzos para traer la seguridad aquí a esta zona de Ate Bitarte que está declarada en emergencia. Vamos a trabajar con el serenazgo de la municipalidad, con la presencia de nuestra Policía Nacional. En unos minutos más deberá estar aquí el señor ministro también del Interior,
estamos presentes para solidarizarnos con toda la comunidad, para tratar de dar un mensaje de calma y de tranquilidad, para darle un abrazo y decirles que no nos van a ganar los delincuentes. Vamos a seguir luchando, unidos, unidos en favor de la comunidad, en favor de nuestros niños. Va a haber una suspensión de clases, vamos a tener una atención psicológica a la familia y a los padres de familia, a los niños. Vamos a redoblar todas las medidas de seguridad que nos van a permitir hacer frente a esta situación. Ahora, si me permiten, vamos a trabajar con la comunidad en función de lo que disponga la ADREL. En los próximos 3 días se va a suspender la actividad académica, pero vamos a atender a las familias, vamos a atender a los niños, a los estudiantes y también a los profesores que se han visto afectados por esta situación. Ministro, no se le existe toda una preocupación de los padres, porque no es la primera vez que se han hecho así. La policía ahora está aquí con nosotros y estamos trabajando unidos. Lo que no debe suceder es que el crimen nos vea divididos. Aquí estamos todos unidos para trabajar en contra de la delincuencia. Vamos a trabajar. Ministro, sea dentro de 3 días. Más atrás, por favor, con cuidado. Más atrás, por favor. Más atrás, por favor, más atrás. Bien, las palabras del ministro Morgan Quero, donde menciona que van a hacer 3 días de suspensión de clases y poder tratar con los alumnos. A ver qué dice en este momento, porque hay mucho disturbio y hay padres de familia que se acercan con mucha tristeza en el corazón y asustados, donde el ministro, por la inseguridad que se vive aquí, con lo que dice. ¡No han respetado nada! Vamos a ir contra los delincuentes, vamos a ir contra los delincuentes. ¡Ya! ¡Pero ya! No dejemos que se quede eso. ¡Que se cumpla! Un poco complicado llegar al ministro porque está en un cordón de seguridad personal con 4 o 5 personas de color negro que son su seguridad del mismo ministro Quero, y vamos a intentar escuchar qué dice ante la madre de familia. Para estar seguros. Las palabras de Morgan Quero indican la voluntad de un gobierno para paralizar este tipo de situaciones, para que la delincuencia no se apropie de la capital de la República. Pero recordemos, la violencia no es una situación nueva. En la forma y modo como se viene expresando en Lima ya es bastante preocupante, y por eso dimos nuestro total respaldo al paro de transportistas, porque enarbolaban como bandera de lucha que los extorsionadores no avancen, no logren su cometido, que los sicarios no cometan crímenes. Eran reivindicaciones de carácter social, pero el gobierno no entendió de qué se trataba. Y ahora este crimen en una institución educativa prácticamente les golpea la cara. Antes de esta situación, por ejemplo, en Trujillo acabaron con la vida de muchos trujillanos. En Sullana, los sicarios acababan la vida con trabajadores y dirigentes también de diversos gremios. Mataron y siguen matando a defensores ambientales, y el gobierno está indiferente a esta realidad. Y ahora la delincuencia se expande a otras actividades, a otros lugares, y actúa sin ningún tipo de temor. Frente a lo conocido, nosotros manifestamos lo siguiente: el Perú no se merece este estado de violencia. Debe acabar. Y para acabar, no solamente son planes, son estrategias, son recursos, es inteligencia, es operatividad, es actuar de manera seria y responsable. El Perú no merece este gobierno, no merece a Dina Boluarte, no merece a esos ministros. Se requiere cambio. El Perú no se merece, además, a este Congreso que apoya normas que, en lugar de
favorecer y de apoyar a instituciones que son responsables de cautelar este tipo de situaciones, las desmerece, les quita competencias y otorga leyes totalmente cuestionables como la ley 32-108, que tanto se ha hablado en los medios de comunicación y que a todas luces favorece al crimen organizado. La criminalidad debe ser enfrentada por un gobierno legítimo. Y tomamos en consideración esta idea porque estos niveles de violencia que estamos observando en el Perú se presentaron en el Ecuador. Y el presidente de aquel entonces fue honesto al manifestar de que en su gobierno no había las capacidades necesarias para luchar directamente contra estos niveles de delincuencia, y convocó a elecciones y asumió un nuevo presidente, y ese nuevo presidente decidió enfrentar la delincuencia de una manera directa. En el caso peruano, Dina Boluarte se entornilla a pesar que no tiene respaldo, que no tiene legitimidad social. El Congreso de la República se aferra a mantenerse en el cargo y desoye los llamados, los pedidos que hace la población peruana de que se vayan todos, que se vayan ya y que se convoque a nuevas elecciones. Sobre ello ya hemos hablado y seguiremos comentando, porque en realidad para enfrentar una lacra de esta naturaleza se quiere gobiernos honestos, decididos a luchar en contra de la delincuencia y que no estén infestados por situaciones como las que estamos comentando. El Congreso de la República viene anunciando que este miércoles, justamente este miércoles, estarán realizando un pleno donde se analizará, se debatirá la ley del crimen organizado. No van a modificar el Código Penal para incorporar el terrorismo urbano. Ya se han dado cuenta de que es un exabrupto, por llamarlo de alguna manera. Ahora le estarán llamando criminalidad sistemática, lo analizarán, lo debatirán y seguramente lo aprobarán, lo enviarán al Poder Ejecutivo y también en él se encuentra la modificatoria de la ley del crimen organizado. Pero reflexionando de manera conjunta, ¿se puede esperar algo positivo de este Congreso? Los transportistas confiaron en ellos y quedaron totalmente resentidos y posiblemente adopten medidas de fuerza más radicales. Este Congreso no es confiable y estaremos observando qué es lo que sucede con la aprobación de estas normas. Pero escuchemos qué informó el Congreso de la República sobre el particular. Tras una sesión de la Junta de Portavoces, se acordó que el Pleno del Congreso se reunirá este miércoles 16 desde las 9 horas con el fin de continuar el debate de los dictámenes de proyectos de ley que quedaron en cuarto intermedio la semana pasada y que tienen como objetivo enfrentar la ola de criminalidad que vive el país. Así lo anunció el presidente del Congreso, Eduardo Salguana Cabides, luego de escuchar las posturas de los diferentes directivos portavoces y del titular de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, Isaac Mita Alanoca. Cabe precisar que uno de los dictámenes que será analizado por la representación nacional es el que reúne los proyectos de ley 5525, 5838 y 5969 que proponen la ley que modifica el Código Penal, Decreto Legislativo 635, para incorporar el delito de criminalidad sistemática, anteriormente la propuesta denominada terrorismo urbano. Además, el proyecto de ley 9100 que plantea modificar la ley 27379, ley de procedimiento para adoptar medidas excepcionales de limitación de derechos en investigaciones preliminares, y la ley 32108 que modifica el Código Penal y el Decreto Legislativo 635 a fin de determinar las características concurrentes para la tipicidad de una organización criminal, para precisar disposiciones sobre el allanamiento de inmuebles.
También este miércoles se estará realizando la censura del ministro de Economía por su incompetencia. Pero si hacemos una evaluación de todos los ministros, evidentemente que la mayor parte de ellos no cumplen a cabalidad con las funciones, con las competencias. Rómulo Mucho, por ejemplo, viene siendo cuestionado. El ministro del Interior no solamente cuestionado, también sindicado como un presunto infractor de la norma penal. Gustavo Adriancén se ha convertido en un escudero de Dina Boluarte y no tiene mayor creatividad que defenderla de las tantas acusaciones que tiene la presidenta de la República. Es decir, si se trataría de censurar a los ministros, la lista sería mucho más amplia de lo que pretende el Congreso de la República. Y ahora, una apreciación rápida. ¿Será censurado el ministro de Economía y Finanzas? Tengan la plena seguridad que no será censurado, porque el pacto político que existe entre el Congreso y el Poder Ejecutivo es evidente. Tan evidente que no tienen ningún reparo en mostrarse que están en un contubernio, por el momento, irrompible. Y el ministro del Interior, Juan José Santibáñez, estuvo en Trujillo y en Trujillo dio algunas apreciaciones, algunos logros de capturas habidas. Sin embargo, el crimen sigue haciendo de las suyas en Lima, a pesar de las intervenciones, de las capturas que dice haber realizado. Y consideró que la prensa es indiferente a estas capturas. No, la prensa no es indiferente. La prensa difunde lo que observa, lo que constata, lo que sucede. Y es bastante pragmática en dar a conocer aquellos hechos que son los más saltantes. Habla de las capturas y considera que con esas capturas obviamente se viene afectando a la delincuencia. Parece que no es así. Y los estados de emergencia dice que sí dan resultado y obviamente invoca para que los policías que cometan crímenes en estos estados de emergencia sean juzgados por el fuero militar policial. Pero como dice que no escuchamos lo que él hace, lo que él dice, los logros obtenidos, escuchemos sus declaraciones. A veces la prensa resulta ser indiferente. A veces la prensa resulta ser indiferente, lo digo porque no informa sobre las importantes acciones que ejecuta la Policía Nacional en apoyo muchas veces de la comunidad, de los ciudadanos organizados. No hace mención a las importantes capturas que siempre ejecuta. Yo, por ejemplo, tengo información todos los días de todas las direcciones territoriales de la Policía Nacional y debo reconocer en esta dirección territorial, al mando justamente del general Zavala y en trabajo conjunto de todos sus señores oficiales, que todos los días hay capturas, que todos los días hay esfuerzos. Pero como bien dice el general Zavala, esos esfuerzos tienen que ser también o tienen que contar con el material logístico necesario para poder combatir a las grandes organizaciones criminales. General Zavala, que ayer en la noche, por ejemplo, le dije que yo estaba absolutamente convencido que iba a tener el apoyo del gobernador regional César Acuña. Y le dije que lo íbamos a lograr. Bueno, pues tengo que anunciar que el señor gobernador me acaba de informar que va a comprar la máquina de geolocalización para la Interpol acá. Bueno, Juan José Santibáñez debería irse del gobierno. Debería ser censurado. Dina Boluarte, si tuviera algo de responsabilidad social para con los peruanos y peruanas, debería defenestrarlo. Pero eso no va a suceder porque está comprometido con ella, por ejemplo, en la fuga de Vladimir Cerrón, en la desactivación de la DIVIAC y otros tantos hechos que seguramente se irán conociendo conforme vaya avanzando
el tiempo. Ayer manifestamos que Dina Boluarte y el Congreso caen. Hoy reiteramos que según Ixos Perú, los guarismos son casi parecidos. Y por ejemplo, se habla de la evaluación presidencial y se pregunta quiénes apoyan a Dina Boluarte y evidentemente el 92% dice que no la apoya, que la desaprueba. Y solamente el 4% le brinda su respaldo, su aprobación. Muy similar a la información que difundimos en la víspera. Luego, en general, diría que aprueba o desaprueba la gestión de la presidenta Boluarte y se menciona también tanto en Lima como en el interior y el resultado es el que hemos manifestado, ¿no? La evaluación de la gestión del presidente del Consejo de Ministros, el 78% lo desaprueba, en tanto que el 16% lo aprueba. No sabe, no opina el 6%. Yo creo de que aquí existe una lectura diferente. Vamos a constatar, no precisa, sí, lo aprueba solamente el 6%, según Ixos Perú. Diría que aprueba o desaprueba la gestión de Gustavo Adriancén como presidente del Consejo de Ministros y también da a conocer el ámbito, el interior, la región donde tiene mayor desaprobación. En el caso de la evaluación de las autoridades públicas, por ejemplo, la gestión de Juan José Santibáñez, que tanto se trata de resaltar como un ministro exitoso, pues lo aprueba solamente el 7%, lo desaprueba el 77% y no precisa el 16%. Esto es en octubre y la desaprobación ha crecido en relación al mes de septiembre del año 2024. En general, diría que aprueba o desaprueba la gestión de Juan José Santibáñez como ministro del Interior. Aquí se hace una separación entre Lima y también el interior, ¿no? Pero cuyos porcentajes ya los dimos a conocer. Eduardo Salguana, presidente del Congreso, aquel que recibió a los transportistas, que les dijo que se iba a contemplar, que se iba a resolver, que se iba a derogar la ley del crimen organizado, pero no sucedió así. Él es miembro de Alianza para el Progreso, el partido de César Acuña Peralta. En octubre del 2024 lo aprueba solamente el 8%, lo desaprueba el 76% y no sabe el 16%. Es en el caso del presidente del Congreso. Veamos qué más considera esta encuesta. Por ejemplo, acá se pregunta sobre la modificación de la ley del crimen organizado, ¿no?, que tanta polémica ha causado en el país. ¿Conoce o ha escuchado hablar de la ley que cambió la definición de crimen organizado y estableció que para los allanamientos debe estar el abogado del imputado o sospechoso del delito? El 44% de peruanas dicen que sí conocen, el 55% se declara que no ha escuchado mencionar. Sobre la modificación de la ley de crimen organizado, el 87% cree que debe ser modificado. El Congreso tiene la oportunidad para leer estas encuestas y para actuar en concordancia con ellas. Sin embargo, para el Congreso debemos de manifestar, para el Congreso, la responsabilidad de la lucha contra la criminalidad es responsabilidad del Poder Judicial, del Ministerio Público, que no cumplen con sus funciones, que liberan criminales, que la Policía Nacional es mucho más eficiente
hagamos una evaluación de lo que es la Policía Nacional del Perú y saquemos nosotros mismos una propia conclusión. ¿Es eficiente la Policía Nacional del Perú? ¿Es incólume la Policía Nacional del Perú? Las respuestas nos las podemos dar y obviamente sabemos cómo actúa esa institución, pero esa institución es la que va a investigar hechos penales a partir de la vigencia de la reciente norma que ha sido aprobada. Bueno, esta es la encuesta de Ipsos, muy similar a la que comentamos en la víspera. Y aquí hay una pregunta que mortifica mucho de repente a aquellos que le echan la culpa a los caviares de todo lo que sucede en el país. Le preguntan opinión sobre denuncia fiscal José Domingo Pérez. Tiene fundamento y debe ser investigada el 31%. Forma parte de una campaña de desprestigio por motivos políticos y no precisa y se indica los pormenores. En fin, los sondeos de opinión, las encuestas nos dicen exactamente lo que la población piensa respecto a sus autoridades. Y la población cree que Dina Boluarte y el Congreso de la República tienen un nivel de desaprobación realmente alarmante, tienen niveles históricos, según lo indicó el responsable de Ipsos, pero pese a ello se mantienen indiferentes y con su mensaje tratan de desvirtuar todo lo que la población expresa, todo lo que la población dice. Pero si queremos, tal y conforme sucedió en el Ecuador, acabar con la criminalidad, debería hacerse una convocatoria a elecciones generales, elegir un nuevo presidente, los vicepresidentes y un nuevo Congreso de la República. Y apostemos para quienes accedan a estos cargos sean personas con valores democráticos y fundamentalmente con valores humanos para que puedan ejercitar o ejercer mejor su función, su competencia. Gracias por habernos seguido el día de hoy, un día lamentable, triste, cruel, que esperamos no vuelva a suceder. Muchas gracias, hasta pronto.